Bien, dentro del estudio de las interacciones entre los cuerpos, pues es de carácter obligatorio centrarnos un poco en el estudio de la dinámica. La dinámica es una rama de la física que se encarga del estudio del movimiento de los cuerpos y además de las causas que lo producen. Esta rama de la física fue supremamente estudiada por Isaac Newton y será nuestro objeto de estudio. Miremos entonces. En la naturaleza existen cuatro fuerzas fundamentales y a partir de ellas se explican absolutamente todas las interacciones entre los diferentes cuerpos. Esas fuerzas fundamentales son la fuerza gravitacional, justamente estudiada por Isaac Newton. Esta explica el tipo de interacción de los cuerpos debido al hecho de que estos tienen masa. Entonces, ¿por qué la Tierra gira alrededor del Sol? ¿Por qué estamos sujetos a la Tierra? En fin, todas las interacciones que tienen de alguna manera que ver con la masa se encierran dentro de las fuerzas gravitacionales. Esa será la fuerza que nosotros estudiaremos con mayor concentración. La segunda fuerza fundamental en la naturaleza, que hasta antes de 1820 se dividía en dos, en la fuerza eléctrica y fuerza magnética. Después de 1820, cuando aparece la teoría electromagnética, pues se unifican en una sola que se conoce como la fuerza electromagnética. Y esta es la que explica cómo está constituida la materia, cómo se forman las interacciones que hay entre ellas, etcétera, etcétera. La fuerza nuclear fuerte explica por qué si en el núcleo atómico están las cargas positivas y las cargas positivas experimentan entre sí fuerzas repulsivas, ¿por qué no se separan? Entonces la fuerza nuclear fuerte es aquella que las mantiene unidas. Y la fuerza nuclear débil pues es la culpable de las otras posibles fuerzas que interactúan, entre ellas pues lo asociado a la radioactividad. Vamos a ver un video para tratar de entender un poco mejor eso. Este es el Instituto de Tecnología de California en Pasadena. En el laboratorio Kellogg de radiación, Charles Barnes y sus colegas investigan sobre el núcleo de los átomos, estudian el verdadero corazón de las estrellas. Y con los aceleradores del instituto observan las fuerzas fundamentales de la naturaleza. La ciencia y la tecnología avanzan a pasos cuánticos. Y a pesar de estar en la era del espacio, las ecuaciones de Isaac Newton no están olvidadas. Aquí, por ejemplo, fuerza igual a masa por aceleración sigue en vigor y funcionando bien. De hecho, F igual a ma es el principio operativo de este acelerador. Una máquina con la que probablemente el padre de la mecánica clásica nunca soñó. Y aquellos que hoy continúan los experimentos de Newton perciben otro principio operativo de la naturaleza. Toda partícula de materia, todo, desde el borde exterior de la galaxia más lejana al núcleo de un átomo, está sujeto a cuatro fuerzas fundamentales. En un mundo complicado y confuso, hay, o así lo parece, muchas fuerzas diferentes en juego. Sin embargo, los científicos pretenden reducirlas a una sola, o al menos a unas pocas. En el corazón del átomo residen dos fuerzas fundamentales. Otra fuerza no conoce límites en el cosmos, y la cuarta mantiene la materia unida. Las fuerzas fundamentales en el núcleo del átomo reciben los nombres de fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear fuerte mantiene unidos protones y neutrones dentro del núcleo. Es tan potente que puede superar la repulsión natural de los protones. Y este poder puede liberarse en las reacciones nucleares. De forma indirecta, la fuerza nuclear fuerte incendia el interior del Sol. Y también el de otras estrellas. Sin embargo, a pesar de su poder,
Su alcance es tan pequeño que hacen falta 12 ceros después de una coma para expresarlo en centímetros. La fuerza débil, la otra fuerza fundamental del interior del núcleo, tiene efectos que no son precisamente débiles. Aunque sus efectos sean sutiles, son muy evidentes. En la muerte violenta de grandes estrellas, por ejemplo, o en la desintegración de isótopos radioactivos. Una transformación de alquimia que convierte el uranio en simple plomo. Los científicos van descubriendo cada vez más de qué modo las fuerzas nucleares enlazan el pasado, el presente y el futuro del universo. Y a pesar de lo mucho que se conoce sobre la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, siguen siendo en cierta medida un misterio. Ocultas del mundo de todos los días en el interior del núcleo del átomo, permanecen entre los secretos más profundos de la naturaleza. Bien. Las fuerzas se pueden clasificar de dos maneras, en términos de su magnitud. Estas pueden ser clasificadas como fuerzas constantes, es decir, que aquellas no varían en el tiempo. Por ejemplo, el peso, la fuerza que ejerce la Tierra a un cuerpo, no varía, es constante en el tiempo. Puede ser variable, que es el caso, por ejemplo, de la fuerza que ejerce un resorte cuando se elonga el resorte. Depende de la longitud, entonces es una fuerza variable. Pero también pueden clasificarse dependiendo la aplicación en los sistemas en los que se están estudiando, y pueden ser aplicadas o clasificarse como fuerzas conservativas. En el caso de la fuerza gravitacional, es una fuerza de carácter conservativo, y fuerzas no conservativas o disipativas. En el caso, por ejemplo, de la fuerza de rozamiento, son aquellas que de alguna manera disipan energía de las partículas o de los cuerpos que se someten a estas fuerzas. En la forma de actuar o interactuar con otros cuerpos se clasifican de dos maneras: en fuerzas por contacto, que necesariamente implican que los cuerpos deben tocarse, por ejemplo, el rozamiento. Por ejemplo, las fuerzas que se ejercen por medio de cuerdas, necesariamente debe haber contacto físico entre los cuerpos, y otras que son fuerzas a distancia, que no necesariamente los cuerpos deben tocarse. Por ejemplo, la fuerza gravitacional, la fuerza eléctrica o la fuerza magnética. Nosotros vamos a estudiar, como siempre, las más sencillas. Es un tipo de interacción que tiene que estar relacionado con la fuerza gravitacional, y vamos a intentar estudiar la aceleración que experimenta un cuerpo. La fuerza se define como la acción que ejerce un cuerpo sobre otro en aras de modificarle su estado inercial. Y la masa, pues, es una propiedad que tienen todos los cuerpos, pero en el caso del estudio de las fuerzas, la masa se caracteriza por ofrecer oposición o resistencia al ser movido. Un cuerpo, entre más masa tenga, más difícil es de vencerle o de moverle o de vencerle su estado inercial. Newton estudió esas relaciones entre las fuerzas, las masas y las aceleraciones, y dedujo unas leyes de movimiento conocidas como las leyes de Newton. Las leyes de Newton entonces son tres: la ley de inercia, la ley de movimiento, que es la que estudiaremos hoy, y la ley de acción y reacción, que ejemplificamos en una sesión anterior. Elegir un sistema de referencia apropiado, eje X, eje Y. Colocar el sistema de convención de signos, es decir, establecer hacia dónde va a tomar su signo positivo en cada uno de los ejes. Para el caso de la dinámica es supremamente importante tomar como eje positivo en la dirección en la que se va a mover el cuerpo. Eso es vital para que las variables a conseguir me den positivas. Identificar los ángulos y marcar los ángulos que forman las fuerzas respecto de los ejes. Descomponer las fuerzas en sus componentes rectangulares. Hacer las rotaciones de manera apropiada cuando se trabajan en planos, y aplicar, pues, la segunda ley de Newton en ese análisis. Nos ve ecuacional deberá ser igual a masa por aceleración, y la sumatoria de fuerzas en Y deberá ser igual a masa por aceleración en Y. Con eso, claro, vamos a ejemplificar una situación. Dice: un cuerpo de masa 20 kilogramos se coloca en lo más alto de un plano inclinado 60 grados. ¿Qué aceleración experimenta el cuerpo? Solamente indagan por la aceleración. Vamos a ver una simulación aquí
realizada en un programa que se llama Algodo. Entonces se tiene un plano inclinado. Un plano inclinado, se espera que el ángulo de inclinación sea 60 grados, un bloque ubicado sobre él, que liberarse, al liberarse, pues experimenta de una vez aceleración, es decir, que su velocidad cambia, por tanto el cuerpo deberá experimentar aceleración. Esta será la representación del problema. Para poder estudiarlo, necesariamente necesitamos dibujar todas las posibles fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo. Entonces miremos. Sobre este cuerpo está actuando, el cuerpo tiene masa m, sobre este cuerpo está actuando el peso, el cual siempre va hacia abajo. Peso. La fuerza normal que es perpendicular a la superficie. Y en este caso no existe rozamiento, por tanto no hay nada que se oponga al desplazamiento del cuerpo. El cuerpo necesariamente tendrá que moverse a lo largo del plano inclinado. Una vez hemos identificado las fuerzas allí, este ángulo de acá es de 60 grados. Una vez hemos identificado las fuerzas, procedemos a hacer el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre consiste en tomar toda la masa de este bloque y concentrarla en un punto, y sobre ese punto dibujar las fuerzas, que son la fuerza normal y en este caso el peso. Usualmente la normal queda sobre el eje Y, porque es el eje que no rota y no se desplaza el cuerpo. En este caso vamos a suponer a lo largo del eje del plano, vamos a suponer el eje X, por tanto perpendicular a él deberá estar el eje Y. Rotamos este sistema para que la normal quede en Y, es decir que nuestro sistema quedará la normal por acá arriba, apuntando en dirección de Y, y el peso por acá diagonal. El peso. El ángulo de inclinación, este de acá es exactamente el mismo del ángulo del plano inclinado, 60 grados. Con esa información y teniendo en cuenta que este es el eje X, este es el eje Y, podemos hallar la descomposición del vector en X y en Y, es decir, hallar el peso en X y el peso en Y, que será lo que hagamos a continuación. El peso entonces de un cuerpo se consigue como el producto de su masa por la gravedad. La masa del cuerpo son 20 kilogramos y la gravedad pues es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. El producto de estas dos cantidades físicas nos da 196 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, da un newton, 196 newtons. A este peso tenemos que hallarle la componente en X y en Y. Este es el peso en Y, que es el cateto adyacente al ángulo, por tanto el peso en Y lo conseguiremos como el peso por el coseno del ángulo. En este caso el ángulo es de 60 grados. Entonces nos quedará 196 por el coseno de 60 grados. Eso da que el peso en Y es igual a 98 newtons. Y el peso en X, que es este cateto de acá, es el opuesto, será P por el seno del ángulo, que en este caso será 196 por el seno de 60 grados. 169.74
newtons. Y ya tengo la componente de los pesos en X y en Y. Con los pesos calculados en X y en Y, nuestro sistema de diagrama de cuerpo libre quedará hacia arriba la normal, hacia la derecha, en este caso que es a lo largo del plano, el peso en X, y hacia abajo el peso en Y. No tengo más fuerzas. El objetivo es calcular cuál es la aceleración del sistema, pero vamos a solucionar de una vez todo nuestro problema. Entonces comencemos por estudiar el eje Y. Ya tenemos el peso en Y, tenemos el peso en X, nos falta conocer la normal. Entonces para conocer la normal hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y. Hemos supuesto hacia arriba positivo, entonces quedará que la normal menos el peso en Y deberá ser igual a 0, porque a lo largo del eje Y el cuerpo no se mueve, en esta dirección, por tanto deberá ser 0. Eso nos lleva a que la normal es igual al peso en Y. Es decir, que la normal tiene un valor de 98 newtons. Y ahora sí, nuestro ejercicio nos pide calcular la aceleración con la que el bloque desciende por la rampa. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X. Sobre ese eje es que se mueve el cuerpo. Ya no va a ser igual a 0, sino que deberá ser igual al producto de la masa por la aceleración que experimente el cuerpo. Tenemos entonces que en X solamente existe una fuerza, que es peso X. Entonces el peso en X es la responsable de que el cuerpo se mueva. Eso debe ser igual a la masa por la aceleración. Por tanto, la aceleración del sistema será igual al peso en X sobre la masa, que para nuestro caso es aceleración igual al peso en X, que es 169.74 newtons, sobre la masa del cuerpo que se está desplazando, que es de 20 kilogramos. Dividido la masa, que son 20 kilogramos, y eso nos da 8.48 metros sobre segundo cuadrado, que son los valores de la aceleración. Bien, ahora ¿qué pasa si en nuestro plano inclinado tenemos rozamiento? Si tenemos rozamiento, entonces pues esperaría que la velocidad con la que desciende disminuyera, es decir, que la aceleración se haría cada vez más pequeña. Hoy aumentamos el rozamiento entre las superficies y efectivamente se ve un poco más lento el movimiento. Vamos a aumentar un poquito el rozamiento. A ver si ahí se logra mover. Cuando se aumenta el rozamiento, el bloque se desliza más lentamente sobre el plano inclinado, pero lo hace con aceleración constante, es decir, a medida que va pasando el tiempo va aumentando su velocidad. Vamos a resolverlo ahora formalmente. El mismo cuerpo de masa 20 kilogramos sobre el mismo plano, lo que pasa es que ahora hay un coeficiente de rozamiento entre las superficies. Es decir, que entre las dos superficies en contacto hay un coeficiente de rozamiento cinético. Bueno, usualmente se simboliza por la letra K, que vale 0,6. Dibujemos las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo. Las fuerzas que están actuando entonces son nuevamente el peso, que va hacia abajo, la fuerza normal que la ejerce la superficie perpendicular a la superficie en contacto, y la fuerza de rozamiento, que se caracteriza por oponerse a la posible dirección de movimiento. Fuerza de rozamiento, una fuerza más comparada con el ejercicio que hicimos anteriormente. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. Y el diagrama de cuerpo libre entonces tenemos la masa en un punto, a partir de ella dibujamos la normal, el peso
y la fuerza de rozamiento. Rotamos el sistema para que la normal quede en el eje Y, entonces nos quedará normal, fuerza de rozamiento y por acá el peso. Normal, fuerza de rozamiento y el peso. Y con esa información calculamos el peso para hallar el peso X y el peso Y. Este ángulo es de 60 grados, que es el mismo de inclinación del plano. Entonces calculamos peso es igual a masa por gravedad, es los 20 kilogramos por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Esos son los mismos 196 newton del ejercicio anterior. Calculamos el peso en X y el peso en Y. Peso en Y como P por el coseno del ángulo, porque este es el cateto que quiero conseguir, que es el adyacente al ángulo. Eso nos daba 196 newtons por el coseno de 60 grados, 98 newtons. Y el peso en X como el peso por el seno del ángulo, que en este caso es 196 newtons por el seno de 60 grados. Eso da 169.74 newtons. Con esas fuerzas nuestro sistema quedaría la normal hacia arriba, hacia la izquierda la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento siempre, hacia la derecha peso X y hacia abajo el peso en Y. Procedemos a hacer nuestra sumatoria de fuerzas igual. La sumatoria de fuerzas en el eje Y debe dar 0 porque el bloque no se mueve en el eje Y. Por tanto, eso nos lleva a que la normal menos el peso es igual en Y, es igual a 0. Por tanto, la normal es igual al peso en Y. Es decir, que la normal vale 98 newtons. Entonces tenemos peso en Y 98 newtons, peso en X 169.74 newtons, fuerza normal igual a 98 newtons. Nos faltaría la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento se conseguiría tomando la normal y multiplicándola por el coeficiente de rozamiento, mu por la normal. Es decir, que la fuerza de rozamiento será igual a mu, que es 0,6, recuerden que es un número, es adimensional, por la normal, que nos dio 98 newtons. Eso nos lleva a que la fuerza de rozamiento es igual a 98 por 0,6, 58.8 newtons. Y entonces nuestro problema, ya conocemos las fuerzas, ahora nuestro problema pues consistirá en hacer la solución apropiada al problema. Ya hicimos en nuestro diagrama la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Ya establecimos el valor de la normal. Ahora nos toca analizar el eje sobre el cual se va a mover el cuerpo, es decir, el eje X. Hacemos nuestra sumatoria de fuerzas en X.
sumatoria de fuerzas en el eje X, y ya no es igual a 0, sino que será igual a la masa por la aceleración. No olvide que el cuerpo se mueve en la dirección del eje del peso X, es decir, es la culpable Px de que el cuerpo se desplace. Por tanto, nos quedará peso X menos fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. Tenemos peso X, Fr, despejamos A, entonces nos queda peso X menos Fr sobre la masa igual a la aceleración. Y reemplazamos, peso X es 169.74 newtons menos 58.8 newtons sobre la masa, que son 20 kilogramos. Eso deberá darme igual al valor de A. Por tanto, será 169.74 menos 58.8 igual dividido 20 kilogramos. 5.5 es el valor. 5.54 metros sobre segundo cuadrado será el valor de la aceleración del sistema. Listos.